¿Qué tal mis niños y mis niñas adoradas, adorados? Hoy seguimos con el cuento de Colmillo Blanco. Vamos viendo la historia. ¿Qué está pasando con este cachorro de lobo? Sabemos que creció en la nieve, nació libre, nadie podía dominarlo, vivía junto a su madre, aprendió a cazar, aprendió a que la vida es dura y que hay la ley del fuerte y del débil y que tenía que sobrevivir comiéndose a otros seres. Esa era la parte de la historia en la libertad de Colmillo Blanco. Después conoció a los hombres de la tribu india, donde aprendió que también podía tener comida sin tener que cazar. Sin embargo, era una vida muy diferente porque tenía que obedecer y estar a un lado. Y finalmente aprendió una lección muy triste cuando lo llevaron lejos de su mamá. A su mamá la regalaron con otro indio que se fue en su canoa y no pudo verla más. Con esto, Colmillo Blanco estaba muy triste y aulló toda la noche de tristeza. ¡Au! ¡Au! Pero Nutria Gris, su amo, se despertó y le pegó. Y así otra vez y le volvió a pegar. Colmillo Blanco aprendió a quejarse en voz baja o irse al bosque a aullar intensamente. ¡Au! Extrañaba mucho a su madre. El recuerdo de ella era lo que lo mantenía entre los hombres. Pensaba que algún día regresaría. Pobre Colmillo Blanco, se quedó sin su madre. Colmillo Blanco empezó a volverse más feroz por los continuos ataques de Bocas, el perro que vivía ahí en el campamento. Se tornó salvaje como los otros lobos y los hombres lo veían como un animal malo. Siempre que alguna india gritaba porque hubiera robado carne, era seguro que Colmillo Blanco tenía la culpa y entonces lo castigaban a golpes. Todos creían que el lobezno no servía para nada. Colmillo Blanco entendió que era demasiado feroz para el campamento, que nadie lo aceptaba, ni siquiera el resto de los perros. Quienes seguían a Boca, todos los perros, habían sentido las mordidas del lobezno y se unieron para perseguirlo. Así, Colmillo Blanco no se podía defender entre todos. Que todos odiaran le enseñó a cuidarse mejor y a hacer más daño cuando un solo perro lo atacaba. Era muy ágil y esto le ayudaba. Además, aprendió a atacar rápidamente sin enseñar los dientes, en señal de advertencia. Entonces mordía y desgarraba y se echaba a correr, todo en un instante sin avisar a su enemigo. Era muy fácil ganarle a un perro, al que se le agarraba por sorpresa. Por eso se volvió sigiloso. Los hombres y perros odiaban a Colmillo Blanco. Todos lo atacaban. El lobezno estaba harto de las pedradas de los hombres y de las mordidas de los otros perros, pero este siempre estaba dispuesto a atacar para defenderse. Siempre gruñía y enseñaba los dientes, lo que le daba un aspecto feroz, pero le ayudaba a atacar mejor o huir sin que le hicieran daño. Como era un animal de rapiña, sus métodos sanguinarios y su éxito en la lucha era lo que los demás animales tenían que pagar como precio. Logró que los perros siempre estuvieran juntos porque si se separaban, Colmillo Blanco atacaba al que estuviera solo. Bocas era el único que se atrevía a enfrentarse al lobezno por sí solo. El resto de los lobos tuvo que soportar al enemigo que había rodeado para que no hiciera o los matara. Así siguieron las peleas entre el lobezno y los perros. Cuando los perros estaban solos, Colmillo Blanco los atacaba, y si estaban juntos, estos perseguían al lobezno. A los cachorros les gustaba jugar y perseguir a Colmillo Blanco. Era su mayor diversión, a pesar de ser un juego peligroso y mortal.
El lobezno era más rápido que los perros y nunca lo alcanzaron, aun cuando lo perseguían en el bosque. Colmillo Blanco era rápido como los lobos y se movía entre los árboles como una sombra. Además, conocía el bosque mejor que los perros. Una de las cosas que le gustaba hacer era meterse entre la corriente de agua y esconderse en un bosquecillo cercano. Así los perros le perdían la pista. El crecimiento de Colmillo Blanco fue rápido, de una sola manera. Lo odiaban hombres y perros. Era perseguidor y perseguido. Colmillo Blanco no podía desarrollar afecto. Había aprendido a obedecer a los fuertes y dominar a los débiles. Un día, Colmillo Blanco pudo recuperar su libertad al finalizar el año, cuando los días empezaban a hacerse más cortos y empezaba el frío. Los indios empezaron a recoger el campamento de verano y algunas canoas partieron. Colmillo Blanco entendió lo que pasaba y decidió escaparse a los bosques. Hizo desaparecer sus huellas en los lugares donde el hielo empezaba a formarse. Se deslizó hasta el bosque y se escondió. Pasó algún tiempo en el que durmió un poco, pero la voz de Nutria Gris lo despertó y lo estaba llamando. La mujer de Nutria Gris y su hijo también lo hacía. Colmillo Blanco tembló de miedo. El impulso de salir lo dominaba, pero se resistió. Después de un rato dejaron de oír los gritos y entonces salió. Se sintió solo, se echó a pensar. Le molestaba el silencio y la quietud del bosque. Sentía que había peligro y desconfiaba de todo. Hacía frío, no había ninguna tienda, ninguna fogata a la que pudiera acercarse, por lo que se mantuvo en movimiento. Veía frente a él el campamento, a los indios, oía el ruido que hacían los hombres y perros. Pensó en la carne que le daban, pero sabía que todo eso ya no estaba ahí. Frente a él solo estaba la oscuridad, el silencio y el hambre. La servidumbre lo había suavizado. La irresponsabilidad lo debilitó como antes. Ya no sabía cazar y se sentía algo terrible le iba a pasar. Aterrorizado, dio un brinco cuando vio la sombra de un árbol iluminado por la luna. Pronto se dio cuenta que no había nada que temer. Recobró la tranquilidad y aulló suavemente. ¡Au! Pero se cayó por miedo a los peligros del bosque que le pudieran oír. Un árbol crujió y Colmillo se volvió a asustar. Estaba solo en el bosque. Ahí no había nadie. Los indios se fueron y no había lugar alguno en el que pudiera refugiarse. Solo quedaba en el suelo montones de basura y objetos que los dioses habían dejado. Llegó al lugar donde estaba la tienda de Nutria Gris y se acostó allí. Gruñía y aullaba por sentirse tan solo. ¡Au! ¡Au! Por miedo, por el amor que sentía de Quiché. Era el aullido más largo del lobo que salía por primera vez en la garganta de Colmillo Blanco. ¡Au! Extrañando a su madre. De pronto decidió alcanzar a los hombres. Se levantó y empezó a correr a la orilla del río. Corrió y corrió toda la noche sin descansar. Sus músculos de hierro no conocían el cansancio, pero cuando su cuerpo pedía descanso, él aumentó el esfuerzo y siguió corriendo. Atravesó arroyos y bosques. Buscaba caminos por donde meterse para llegar al lugar donde estuvieran los hombres. Colmillo Blanco era inteligente, pero nunca pensó que los hombres podrían desembarcar a la otra orilla del río.
Él seguía corriendo, trotó por 40 horas sin comer, sin dormir. Ya se sentía débil, sus patas estaban heridas y cojeaba. Para empeorar todo, empezó a nevar. La nieve hacía que el suelo estuviera resbaladizo y que no viera bien el paisaje ni los hoyos que había en la tierra. Nutria Gris, su amo, pensaba acampar esa noche al otro lado del río, pero antes del anochecer, Misha, su hijo, había cambiado el rumbo de la canoa debido a la nieve, y Klushkush, su esposa, vio a un reno bebiendo agua al que Nutria Gris mató. Así ya no tuvieron que ir a buscar la casa al otro lado del río y tuvieron que cenar esa noche, por lo que acamparon en ese lado del río. Si esto no hubiera ocurrido, Colmillo Blanco habría seguido su recorrido y probablemente hubiera muerto o se hubiera unido a otros lobos. Se hizo de noche y seguía nevando. Colmillo Blanco vio una huella en la nieve. Reconoció que era una huella de hombre y aulló. ¡Au! Se internó en el bosque y oyó los ruidos de campamento. Vio el fuego que Kukusklush cocinaba y la Nutria Gris que estaba sentado junto en cuclillas mordiendo un pedazo de carne. En el campamento había comida. Colmillo Blanco presentía una buena paliza y erizó el pelo cuando pensé en ello, pero siguió avanzado, agachado. Tenía miedo, deseaba el calor del fuego, la protección de esos dioses y también la compañía de los perros. Se acercó al fuego arrastrándose y cuando Nutria Gris lo vio, dejó de masticar. Colmillo Blanco se acercaba humillado hacia su amo hasta llegar a sus pies. Por decisión propia buscaba la dominación del hombre. El obesno temblaba esperando el castigo que iba a recibir, pero la mano de Nutria no le pegó, sino a que cortó su carne en dos y le dio un pedazo. Colmillo Blanco olió la carne, esperando alguna trampa, pero después empezó a comer. Nutria Gris hizo que le llevaran más carne y lo defendió de los otros perros mientras comía. Colmillo Blanco agradeció, se echó a los pies de su amo y miró el fuego que le calentaba. Se quedó dormido, seguro que al día siguiente no estaría corriendo en el bosque solitario, sino con los hombres que le habían rendido y de los que dependería de ahora en adelante. En el mes de diciembre, Nutria Gris y su familia iniciaron un viaje por el río Mackenzie, aguas arriba. El hombre llevaba un trineo que jalaban perros que le habían prestado. Su hijo llevaba otro más pequeño. Misha empezaba a amaestrar a los perros y a hacer un trabajo de hombres. Colmillo Blanco había visto muchas veces a los perros jalar el trineo y no se preocupó cuando lo amarraron a uno de ellos. En ese trineo había 7 cachorros. El trineo era un pedazo de madera con la parte de abajo muy lisa para que se resbalara bien. Cada perro estaba amarrado al trineo por una sola correa y a la distancia suficiente para que al correr no se pisaran y no se atacaran unos a otros. Así, si trataban de alcanzar al que iba adelante, lo único que lograban era que el trineo fuera más rápido. Misha tenía sabiduría de su padre. Había visto cómo Bocas perseguía a Colmillo Blanco. Bocas pertenecía a otro indio, pero ahora era de Nutria Gris. Misha decidió vengarse de él y lo puso frente al trineo. En vez de convertirse en el jefe, todos los perros del trineo lo odiaban. Los perros que iban detrás trataban de alcanzarlo, ya que creían que estaba huyendo de ellos. El día que se pusieron en marcha, Bocas sintió el jefe y trató de enfrentarse a sus perseguidores. Pero entonces Misha le daba el latigazo en el hocico para obligarlo a seguir adelante.
Bocas no podía luchar contra el látigo y solo corría más, metiéndose lejos de los dientes de sus compañeros. Además, Mitcha le daba de comer solo a él, para que todos los perros lo odiaran y lo celaran más. Así él correría siempre tratando de alejarse de ellos cuando estuviera en el trineo. Colmillo Blanco se acostumbró muy rápido al trabajo. Había corrido más el día que siguió a los hombres por el bosque, así es que para él no era nada difícil llevar el trineo corriendo. Había olvidado a Quiché, su madre, ya no la recordaba. Ahora su lealtad era para los hombres y los obedecía sin quejarse. Colmillo Blanco era como los lobos, fiel y de buena voluntad. Había una amistad entre él y el resto de los perros que se mostraba en las peleas y la enemistad. Nunca habían jugado juntos y solo peleaban, pero los perros ya no seguían a Bocas como líder, ahora seguían a Colmillo Blanco. El lobezno pudo haberse convertido en jefe de perros, pero tenía mal humor y prefería estar solo. Su único contacto se producía cuando jalaba el trineo con los demás perros y ellos respetaban mucho a Colmillo Blanco. Ninguno se atrevía a tratar de quitarle su pedazo de carne. Y él se comía la ración muy rápido y si alguien no se apuraba, le quitaba su carne. Los perros a veces trataban de atacarlo y así Colmillo Blanco no perdía práctica para defenderse. El lobezno tenía celos del aislamiento que él mismo se había implantado y peleaba para que los perros lo dejaran solo. Mantenía la misma disciplina que los dioses con él. Nunca dejaba que los perros se acercaran o tuvieran nada que ver con él. Entre ellos podía hacer lo que quisiera, pero quería que a él lo dejaran solo y que reconocieran que era el mejor. Durante su vida del bosque había aprendido a que tenía que sobrevivir, escondiéndose de los fuertes y atacando a los débiles. Así respetaba a los perros adultos que encontraba en los campamentos de los animales llamados hombres. Pasaron los meses y Colmillo Blanco se fortaleció al trabajar tanto. Además, parecía que su mente también se había vuelto adulta. Conocía muy bien el mundo en el que vivía. Pensaba que no había amor ni caricias, solamente fuerza y respeto. Colmillo Blanco no sentía cariño por Nutria Gris, solo el respeto. Era un hombre con una inteligencia superior que usaba la fuerza bruta. Colmillo Blanco por eso no conocía la felicidad de la mano bondadosa del hombre. Además, no le gustaban esas manos, ya que la mayor parte de las veces le pegaba, le aventaban piedras o manejaban palos para herirle. Las manos de los niños también eran crueles. En uno de los campamentos por los que pasaron, había aprendido de Nutria Gris. Un niño cortaba con un hacha un pedazo de carne congelada y Colmillo Blanco se detuvo a comer un poco de esas astillas de carne. El niño soltó el hacha y agarró un palo. Quería pegarle a Colmillo Blanco. El lobezno saltó para evitar que le pegaran. Corrió, pero el niño lo acorraló y de pronto Colmillo Blanco se defendió y le mordió la mano que tenía el palo. Colmillo Blanco tenía miedo, sabía que no debía haber mordido al niño y que lo iban a castigar, y se fue corriendo con Nutria Gris. La familia del niño se dirigió al indio, pidió venganza, pero Nutria Gris, Mitcha y Cusclush defendieron al perro. Colmillo Blanco entendió entonces que había dos tipos de dioses, los suyos y los otros, que solo debía tomar las cosas de las manos de los suyos
aunque no estaba obligado a aceptar las injusticias de los otros. Podía defenderse de ellos con los dientes. Hasta aquí nuestra historia. Vamos a ver qué sigue ahora que decidió quedarse a vivir en el campamento indio.